ejemplo, donde en el entorno donde nos estamos moviendo, en el mercado donde nos estamos moviendo, si usted, por ejemplo, va a comprar una cruceta para un tractor a un negocio hoy en la mañana y cuesta 50.000, si va en la tarde cuesta 70. Si usted va a comprar un caucho, por ejemplo, para un tractor hoy en la mañana y no lo pudo comprar y vale 1.000.000, bueno, te va en la tarde y vale 1.200.000. La inflación no da margen de cálculo, Claro, y entonces. entonces hay una anarquía en todo lo que significa la economía nacional y en la economía agrícola nacional que hace que los precios sean una especie de fantasía, pues. Por Se eso especula muchísimo. hay especulación, mucha especulación, hay unos niveles inflacionarios, bueno, que nadie puede. ¿Y quién debería ser el ente encargado de ponerle ojo a eso? Bueno, el gobierno, por supuesto, el gobierno tiene que ser el gran orientador de la ¿Dónde queda economía. la SUNDE allí? Eso es parte del gobierno, tiene que ser el gran orientador de la economía, pero por supuesto que tienen que reunirse con los actores, porque es como a veces se toman decisiones, como por ejemplo, si aquí en Globovisión se firmara el contrato colectivo de los trabajadores sin los trabajadores. Entonces a veces se toman ese tipo de decisiones, se hace una regulación de la leche, por ejemplo, sin los productores, sin la opinión de los productores, sino a través de los técnicos que tienen bases teóricas muy importantes, pero que no son quienes están metidos en el barro, quienes meten los pies en el barro, a trabajar día a día con las vacas, con los pastos, con todo lo que significa que nosotros nos enfrentamos allá. Nos enfrenta ya con los delincuentes, se enfrenta ya hasta con los rayos. A veces, por ejemplo, los rayos te matan 8 vacas, cayó una centella y te mató 8 vacas, eso es un capital para un productor. Más las vacas y las reses que se están robando Esa ahorita. es la otra. Entonces, todo un entorno de mucha incomodidad, pero que se puede corregir. ¿Cómo se puede corregir? Bueno, a través de los diálogos, por ejemplo, es un mecanismo, pero un diálogo con resultados, un diálogo productivo. Por ejemplo, yo vengo a todos los programas de televisión de Venezuela, a todos los que hay. Bueno, y a mí nadie me ha llamado nunca para decirme, mira, José Agustín, ay, ¿cómo es esto que tú dices? Pues vamos a reunirnos con ustedes, vamos a conocer la experiencia de ustedes, vamos a visitar las fincas de ustedes, vamos a conversar a ver cómo podemos hacer. Siendo que además Confagán ha sido una de las instituciones que más ha apoyado Claro, iniciativas que ha tenido el gobierno en estos claro, últimos 17 años claro, correcto. para el Entonces, sector. exactamente. Entonces, en el fondo hay un asunto que es que siempre nos falta un pedazo, siempre nos falta un pedazo. Por ejemplo, si nosotros requerimos 10 millones de litros de leche diario y producimos 5 millones de litros de leche diario, nos faltan 5 millones. Es decir, siempre estamos incompletos y mientras estemos incompletos, entonces siempre vamos a tener estos saltos, que nos falta la pasteurizada, que nos falta en polvo, que el queso artesanal. Entonces, de una vez y para siempre, hay que hacer políticas públicas eficaces y eficientes con todos los productores, sin exclusiones de ninguna naturaleza, independientemente cómo piense políticamente, independientemente cómo piense socialmente. Pero es una reflexión profunda que tenemos que hacer los venezolanos hoy, lo que pasó ayer en la frontera venezolana. Mire, por motivos de guerra no hay desplazamientos humanos tan grandes como esos 20 o 30.000 venezolanos que se desplazaron ayer por la frontera, buscando comida, buscando medicina. Entonces esto tiene que llevarnos a una seria reflexión a todos los venezolanos, fundamentalmente quienes aplican políticas públicas para que resolvamos este asunto. A que las palabras se conviertan en hechos. Correcto, correcto. Hablemos de otra cosa que también interesa muchísimo al venezolano. Aquí, en este espacio justamente, muchos representantes de la Federación de Ganaderos han asumido que en efecto hay contrabando de carne hacia Colombia, sobre todo de la carne que se produce en el estado Zulia, en la parte sur. ¿Sucede lo mismo con la leche? Bueno, fíjate, seguramente con la leche también ocurre, pero no, para exportar leche cruda, estás exportando agua y eso es muy costoso. Entonces, seguramente los volúmenes de leche que se van al otro país no son, digamos, mensurables como para ponernos a discutir al respecto. Sin embargo, efectivamente debe haber algo. Pero fíjate, atacar estos problemas es un tema multifactorial. Completando lo que decía José Agustín, fíjate, es increíble que nosotros hemos percibido que el Ejecutivo Nacional trata de hacer las cosas para que funcionen. Por ejemplo, el ministro Marcos Torres, después de haber conversado bastante con él nos dijo, mira, nosotros vamos a resolver el tema del empaque. Pero tiene que ser con dólar DICOM, porque el dólar 6.30, o sea, eso porque aquí en Venezuela no se producen los empaques para la leche. No, aquí se manufacturan, pero necesitas la materia prima para hacerlo. Okay. Esto es empaques trilaminados, etcétera, etcétera. Entonces, bueno,
El ministro nos dice, bueno, ¿cuántos dólares necesitan, pero a DICOM? ¿Cómo no? Nos pusimos de acuerdo y ya eso está caminando. Pero ¿cómo es posible que el ministro nos autorice eso y paralelo, entonces, otros organismos, entonces dictan salidas que impiden de que yo pueda comprar ese dólar DICOM para el producto que queríamos? Por ejemplo, sacan una regulación en donde es imposible meter el dólar DICOM ahí. Entonces, pero debería ser coordinado. Volvemos a hablar con el ministro. Entonces, el ministro se enoja, dice, no puede ser, y forma un escándalo por allá, pero entonces pareciera que es que no todo el gobierno está sólido en hacer... Hay como una falla de caminar comunicación en una ruta. Nosotros pareciera. estamos convencidos que los 3 ministros de la Economía saben en qué dirección deberían ir. Hemos hablado muchas veces con Marcos Torres, muchas veces con Wilmar Castro Sotelde y otras muchas con Pérez Abad. Y nos parece que ellos están coordinados en la situación, pero pareciera que hay algo más arriba o más abajo, porque también nos consta que más abajo ha habido saboteos. Entonces nosotros nos sorprende, nos dice, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Personalmente se lo hemos Porque dicho. quizás mientras ellos van en una dirección, las hunde. Pareciera que hay otra gente Pareciera que va van a otra. Yo se lo Tenemos que hacer una pausa y disculpen Adelante. que lo interrumpa. Al regreso continuamos hablando de esto, pero además tenemos la participación a través de unas declaraciones de un representante de FEDENAGA respecto también a este tema, para ver qué opinan ellos.